¿Eres salvo por lo que has hecho o eres salvo por lo que hizo Jesús? La forma en que entiendas la salvación va a producir carga o gozo en ti. Aún así, algunos no son coherentes y responden de forma contraria a la doctrina que profesan. Acompáñanos en la clase de hoy, en donde hablaremos de cómo funciona la salvación y que aclares tus ideas para que puedas gozar de la plenitud de Jesucristo nuestro Salvador. Bien, estuvimos entonces hablando la clase pasada sobre la salvación por gracia y dentro de este cuarto tema o esta cuarta clase de qué es el cristianismo, estuvimos hablando de las formas en que la gente puede considerar que es salvo. Estuvimos hablando de que algunos dicen que algunos dicen que son salvos por sus méritos, pueden confiar en sus méritos, otros eh, dicen que no tienen mérito y que obviamente dependemos solamente del sacrificio de Cristo, de la obediencia de Cristo y todos los méritos que logró Cristo para nosotros. Y bueno, en este sentido nos habíamos enfocado en responder la primera forma de respuesta, que sería por los méritos humanos. Y estuvimos viendo en la Biblia todos estos versículos, todos estos versículos que realmente nos muestran que si vamos a ser salvos por méritos propios, necesitamos una perfección al 100%. Estuvimos viendo en todos estos pasajes, por ejemplo el de Santiago, que decía que el que transgrede un mandamiento de la ley, por pequeño que sea, eh, sería culpable de todos. Viéndolo de un punto de vista judío, podríamos decirlo de la siguiente manera. Podríamos decir, los judíos consideraban que habían 613 mandamientos en la Torá. Entonces, como consideraban que habían 613 mandamientos en la Torá, nosotros vamos a tomar, digamos, esos números y vamos a decir, en otras palabras, Santiago ha dicho, si cumple 612 mandamientos y faltas a uno, ojo, a nuestros ojos esto parecería suficiente, ¿cierto? Oye, 612 de 613 es para nosotros una calificación perfecta, casi, ¿cierto? Con mucho menos nosotros nos sentimos a veces orgullosos. Con mucho menos nosotros ya andamos jactándonos de que somos salvos y que merecemos la salvación y que merezco una casa bonita en el cielo y que mi casa va a ser de 3 pisos, mientras que la tuya va a ser una de cañaza en el cielo. Usted sabe estas teorías que empieza la gente a medir según sus obras el tamaño de la casa que va a tener en el cielo. Eh, y creo que esto obviamente no muestra para nada las doctrinas de la gracia y obviamente el plan de la redención eh, va mucho más allá de eso. Así que con mucho menos la gente hace estas comparaciones y estas tonteras, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo vamos a ver de ese punto de vista que nosotros diríamos que está perfecto, 612 de 613, pues para Santiago y obviamente el hermano de Jesús, hablando inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues eres culpable de los 613. ¿Me entiende? O sea, ¿me entiende? No, yo cumplí 612 días. Yo estoy hablando hiperbólicamente. Nadie va a llegar a cumplir ni siquiera 612. Pero en un caso tal hipotético, nos estamos imaginando esto. Y dice, bueno, yo cumplí 212. Bueno, Santiago dice, fallaste a uno de los 613 y cumpliste 612. Bueno, ¿sabes algo? Eres culpable de los 613. Ahora, ¿por qué es culpable de los 613? No porque Dios diga, bueno, eh, yo los 612 que haces méritos, realmente eso no los voy a tomar en cuenta y solamente me voy a enfocar en uno malo que tuviste. Así a veces nosotros evaluamos así, bueno, te hacen un montón de cosas buenas y a la primera que te hacen mala ya tú dices, no, esa persona no es mi amiga, esa persona es mi enemiga, yo no puedo confiar en esa persona, ¿cierto? Así evaluamos nosotros, o me equivoco, así evaluamos nosotros. Entonces, como evaluamos así, a veces creemos que Dios va a evaluarnos de la misma manera.
Ahora, ¿por qué? Respondo a esto. ¿Por qué, aunque cumplamos los 612 y no los 613, por qué somos culpables de los 613? ¿Saben algo? Porque para agradar a Dios, si va a ser por las obras de la ley, si va a ser cumpliendo sus mandamientos, necesitamos perfección. Necesitamos perfección. Entonces no es que Dios por uno olvidó los 612 que cumplimos, porque Él no está viéndolo en cuestiones de número, Él está viendo en cuestión de que si quieres ser justo por tu propia cuenta para agradar a un Dios santo, perfecto, sin manchas, necesitas 100% de perfección. No sé si se entiende, hermano. No sé si se entiende lo que quiero decir o lo enredé más. Bien, espero que lo hayan entendido. Creo que usando estos números que usan los judíos en cuanto a los mandamientos puede ayudarnos. Entonces, aquí yo puse la analogía de la natación. Esto, para que usted entienda en cuanto a su justicia en comparación con la justicia de otro hermano. Y esto, hermano, ¿yo por qué digo esto? Y ya usted dirá, ya viene Pablo de nuevo con la reprensión. Lo que pasa es que, bueno, hermano, esto además de ser una clase de discipulado, en el discipulado usted está aprendiendo cómo es el cristianismo, que es el cristianismo, y usted está aprendiendo también que yo no puedo dar una clase de teoría, bueno, al menos yo no, yo hasta en las clases que son como académicas, digamos que yo voy a enseñar a una clase de hermenéutica o voy a dar una clase sobre dirección de un servicio, qué sé yo, la clase que se vaya a dar de forma como clase, ¿no? Como académica, no como una predicación. Aquí algunos me conocen, bueno, que yo siempre digo que tengo que sacar aplicaciones, en la vida del creyente tiene que sacar aplicaciones de todo lo que puede enseñarse, hasta el devocional, por eso usted ven que el devocional de los salmos que estoy mandando tiene aplicaciones, porque no solamente podemos ver que un devocional, una forma llana de ver una verdad bíblica y que una clase solamente es como teoría, no, sino que todo esto necesita llevarse a la aplicación porque nosotros como cristianos tenemos que vivir aplicando nuestra vida a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Cuando yo veo en las iglesias, y eso entristece mucho, ver a cristianos midiéndose con otros cristianos. No, que yo estoy más espiritual que el otro. No, este varón es más santo que el otro varón. No, hombre, que este varón está a pie del otro varón. No, que este ve esa locura. Bien, yo les voy a decir algo. Y por eso puse ahí la analogía de la natación. Bien, entonces, la analogía de la natación que puse aquí la voy a decir así de manera. Aquí creo que, bueno, creo que todos somos panameños, pero por ejemplo conocemos a Ailín Coparropas, ¿no? O Coparropa, no sé si con eso o sin ese. Pero bueno, la gran nadadora que nos ha representado en los Juegos Olímpicos. Eh, Ella es mucho mejor nadador que Sasso y que yo. Digamos que ella tiene cierta ventaja en la natación porque obviamente es su profesión, se dedica a eso y ya usted sabe, usted me ve a mí, usted sabe que ya de salida no voy a llegarle a los talones a Ailín Coparropa. Ahí Sasso puede hacer más competencia, pero estoy seguro que todavía quedaría regado. ¿Qué quiero decir? Y digamos que, bueno, vamos a hacer una competencia, pues ella es aventajada porque ella, por sus méritos, em, está más capacitada, es mucho mejor nadadora que nosotros. Bien, pero digamos que hay que nadar entonces desde ahí, desde el canal de Panamá hasta Cuba. ¿Usted cree que con toda la preparación que tiene Ilinco Parropa podrá llegar a Cuba nadando? ¿Entienden? Entonces, eso vive muchos cristianos en la iglesia. O sea, hay no, que este hermano es el ungido, no, que este hermano no, que este hermano, los cargan reverenciados, los tienen en un altar y los tienen como los grandes héroes de la fe, y que no sé qué, que esto y lo otro. ¿Saben? Cristo es para mí lo que es Cristo para ese hermano. O sea, ninguno o sea, ninguno aporta justicia a su salvación. No sé si me entiende. En otras palabras, ninguno aporta justicia meritoria en cuanto a la salvación. Yo he hablado a veces con algunos, en ocasiones con algunos hermanos, porque esto, hermano, ¿qué lío con esto? O sea, a veces hay mucha intimidación y a veces sin provocación, por decirlo así, porque a veces como tendemos a ver como que, y bueno, no diré nombres, pero
pero aquí alguno de ustedes, y el que lo hace o lo ha hecho o lo ha dicho, sabrá a lo que me refiero. Y de esto se trata. El asunto no es quién sabe más Biblia, el asunto no es quién sabe más versículos, el asunto no es quién tiene más años en cristianismo, el asunto no es quién nació en un hogar cristiano y quién no, el asunto no es quién fue más al mundo y quién no, el asunto, porque ninguno de esos méritos, hermano, cuenta para tu salvación. Entonces tenemos que aprender, tanto los que somos viejos en el cristianismo y los que a veces han querido elevar, entender que ellos también son salvos por gracia, de la misma forma que aquel que se convirtió ayer es salvo por gracia. O sea, repito, no hay justicia meritoria para nadie, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque nadie será justificado por sus obras. Ahora, eso sería, repito, como el ejemplo de la ilustración que hice de Ailín Coparropa. Por más capacitada que esté, no va a llegar a Cuba nadando. ¿Por qué? Porque es un imposible. Bueno, aquí, si fuera por mérito propio, el hombre que usted admira más santo según sus criterios, y el más espiritual, el ungido de Jehová, como le quiera llamar, si fuese por su justicia, se va al infierno. Me está entendiendo, hermano? Esto es una exhortación que yo le estoy dando en el nombre de Jesús, basado en los pasajes que vimos, hermano. Entonces, ¿qué quiero exhortar? A los nuevos, no se dejen intimidar por los que son viejos en la fe. Sea libre, hermano. Usted tiene el mismo acceso a la salvación que tiene el más viejo. Y cuidado que algunos viejos en la fe terminan quedándose y el nuevo en la fe. ¿O es que usted no cree que, les pongo un ejemplo, Judas anduvo con Jesús en todo su ministerio y se fue al infierno? El ladrón en la cruz anduvo sin Cristo toda su vida y en los últimos minutos de su vida y se fue al cielo. En los últimos minutos de su vida aceptó a Cristo como su Salvador, lo reconoció como su Salvador y se fue con el Señor. ¿Dónde están los méritos allí? Judas había hecho suficientes méritos, teóricamente, ¿no? Era uno de los 12, era uno de los 12. Sin entrar mucho, ¿no? Sin entrar mucho de que obviamente él había sido escogido para esto, no, sin entrar, o sea, así, a grosso modo, si viéndolo así por encimita, cualquiera diría, no, Judas. Y bueno, de hecho, tanto ha causado eso que por ahí han sacado teorías doctrinales que dicen que Jesús fue a buscar el infierno a Judas. Usted sabe, no sé si tú escuchó eso, eso fue famoso en las redes, está eso pegado. Un pastor dijo que no cree posible eso y que Jesús bajó y usó unos pasajes truqueados ahí para decir que Jesús fue a buscar a Judas al infierno. Porque Jesús nunca pudo haber olvidado el trabajo de Judas. Y él dice que el trabajo de los hijos de los siervos de Dios jamás es un trabajo en vano, que no queda sin que Dios mire eso. ¿Entiende, hermano? Entonces yo quiero que usted quede claro en esto, hermano. Esto no se trata de cuántos méritos usted haga por su propia justicia. Yo soy salvo por la gracia de la misma manera, el pastor de la Iglesia Bíblica de la Roca es salvo por gracia, de la misma manera que la persona que va este domingo y se convierte al Señor. Así sea que la persona no sepa dónde queda Eclesiastés. Es más, la persona tal vez no sepa dónde está Génesis. Y si el Señor viene en ese momento, cuando esa persona ha aceptado a Cristo como su Salvador, y no hablo de una oración de fe, hablo de aceptarlo, de de poner su confianza, su convicción en el Salvador que se le ha presentado, esa persona es salva, hermano. Y tal vez, como siempre estoy diciendo en estas clases, tal vez sea algo que usted conoce, pero parece mentira porque dicen que conocen eso. Y no voy a referirme a usted nada más, me refiero a los cristianos que conozco en toda mi vida. Muchos dicen conocer estas cosas, pero yo veo en sus actos un menosprecio de otros hermanos, un desprecio de otros hermanos, una altivez espiritual, una intimidación espiritual. La salvación es por gracia para todos, hermanos, para todos. Y la misma gracia necesitamos todos. Eso quiero que quede claro y por eso quería mostrarles esa analogía aquí de la natación. Así que hermano, no deje que el enemigo le llene la cabeza de ideas y su carnalidad pecaminosa le llene la cabeza de ideas de que no, es que yo no me atrevo mejor a decir nada porque después yo mira al otro que es más viejo que yo en el cristianismo, el otro mira al otro hijo de pastor, no, que mira al otro no sé qué, mira que el otro fue al seminario, no, que el otro, hermano, hermanos, somos salvos por gracia.
No dice que somos salvos por ser hijo de pastor, no dice que somos salvos por ir a un seminario, no dice que somos salvos por tener 15 años de cristianismo, no dice que somos salvos por haber nacido en un lugar evangélico, no dice que somos salvos por nada. El diablo se sabe la Biblia de arriba abajo y el diablo no es salvo. Somos salvos por gracia, hermanos. Yo quiero que eso a usted le quede claro. Así que siguiendo con esta clase, entender este fracaso de cumplir con el estándar de Dios se vuelve claro cuando reconocemos que el pecado no es solo una cuestión de hacer, decir o incluso pensar cosas malas. Y vamos a leer Marcos 7, del 20 al 23. Dice así la palabra del Señor, dice. Y decía Jesús, ¿no? Hablando con los fariseos, cuando estaban criticando las costumbres de los discípulos de Jesús, y viene Jesús y dice, escuchen esto, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Ven? Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. 21. Porque de adentro del corazón, porque de adentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, dice el 23, de adentro salen y contaminan al hombre. De adentro salen, hermanos, y contaminan al hombre. Por eso no podemos hacer justicia meritoria, propia, no, porque estamos contaminados. Estamos contaminados. El pecado es natural en nuestros corazones. Escuche, el pecado es natural. Ahora, que Dios nos hizo pecadores, no. Pero después de la caída, el pecado se volvió natural porque nos volvimos esclavos al pecado. Si alguno quiere ser más de la doctrina del pecado, porque ya yo estoy hablando como que si ya esto se sobreentiende, porque ya esto yo lo di casualmente en Teología Reformada, en la parte 2, te puede buscar el video sobre la depravación total, ahí puede encontrar el título, depravación total, y puede aprender más de la doctrina del pecado original, que es sumamente importante y recomendada. Por eso yo no haré mucho énfasis en esto del pecado original aquí, porque ya esto yo lo traté eh, en otro video. Así que usted puede irse a ese video de Teología Reformada 2 y entonces puede encontrar ahí depravación total. Hay unos 4 videos que hablan del pecado, doctrina del pecado original, va a ver toda la controversia pelagiana y agustiniana, va a ver lo que piensa Jonathan Edwards, bueno, en fin, hay un montón de datos que los que estuvieron en esas clases pudieron aprender. Así que si los que no estuvieron pueden ponerse al día ya, y los que estuvieron, ya usted sabe lo que yo estoy hablando. Igual si que tienen alguna pregunta sobre eso, yo se la puedo responder con mucho gusto. Si no quiere esperar hasta ver el video, a la orden. Entonces, el pecado es fundamentalmente, escuche, una cuestión de lo que hemos hecho. No es fundamentalmente una cuestión de lo que hemos hecho, sino de lo que somos. Y yo en esa clase del pecado original, yo hablé de lo que es un axioma. Un axioma es una proposición que, no se, que se toma se toma por cierta, tan cierta que no necesita ser comprobada. Es un axioma. Y hay un axioma dentro de la teología reformada que es este. No, no somos pecadores porque pecamos. Escuche, no somos pecadores porque pecamos. Es que pecamos porque somos pecadores. Ojo, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O sea, no es que dice, bueno, es que yo soy pecador porque a veces yo peco. No, tú pecas porque tú en tu corazón estás corrompido, porque tú en tu corazón estás manchado y eres pecador. Entonces, el pecado es natural. Y como es natural y como todo es natural en nosotros después de la caída, claro, después de la caída, entonces por eso pecamos, porque somos pecadores.
Y como somos pecadores, y como somos pecadores, entonces, ¿saben qué? Entonces todos somos culpables, ¿ya? Porque si todos somos pecadores, todos somos culpables. Y esto es, admítenlo o no admítenlo. O sea, el que no cree en Dios es pecador y es culpable por su pecado, cree en Dios sino, o no. El día del juicio, él no va, en su defensa no va a decir: es que yo no creía en ti, así que yo no puedo ser culpable. Vas a ser culpable del pecado también que llevas cargando toda tu vida. Así que esto es sí o sí. El pecado, el pecado está en todos y todos somos culpables, y el día del juicio, solo los que hemos sido hechos justos por la sangre de Cristo, justificados por Cristo, somos los que entonces seremos declarados inocentes, no por mérito propio, sino por los de Cristo. Entonces, continuando, ¿soy salvo por lo que hizo Jesús? Es la pregunta que aparece aquí. ¿Soy salvo por lo que hizo Jesús? El cristianismo enseña que somos salvos, perdonados del pecado, hechos justos con Dios, escuchen, porque no por nuestro propio mérito o nuestra propia justicia, sino solamente por la gracia de Dios. Y ahí está entonces el asunto por el cual nosotros somos salvos, por la gracia de Dios. Y eso está en Efesios, y ahorita lo vamos a ver. Ya usted lo conoce inclusive. ¿Y qué es la gracia? Aquí yo puse: la gracia es un regalo inmerecido, es un favor inmerecido. Eso es lo que todo el mundo conoce. Usted le pregunta a la gente: la gracia es un regalo inmerecido. Pero yo, cuando en la Roca, todavía cuando no éramos la iglesia La Roca, sino que estamos todavía en la célula La Roca, allá en Boquete, que puse la, la carta a los colosenses y puse los primeros versículos, ¿saben? Yo hablé de esto de la gracia y ¿saben qué? Yo uso una palabra más fuerte que tal vez usted no ha escuchado por allí mucho, y es que la gracia es un regalo no solamente inmerecido, sino que es desmerecido, desmerecido. ¿Y qué quiere decir desmerecido? Desmerecido significa, inmerecido es que no lo merezco, pero desmerecido, y eso usted puede buscarlo en el diccionario, en la RAE aparece, desmerecer, ese verbo desmerecer, y significa hacer lo opuesto, hacer lo contrario que debía hacer para ganarme un premio. ¿Me explico? Es como si una madre, aquí hay varias madres, se le dice a su hijo: bueno, si tú me traes 5, yo te voy a llevar a pasear al parque de diversiones. Entonces, digamos que su hijo viene y le trae un 4. Te dice: bueno, yo te había dicho que era 5 lo que yo te iba a premiar. Trajiste 4, no lo mereces porque el premio era si ganabas 5, yo te llevaba a pasear al parque de diversiones. Trajiste 4, te voy a llevar de todas maneras. Eso sería un regalo inmerecido. Un regalo merecido es que el niño trajo 5, entonces 5, cumpliste tu parte, yo cumplo la mía. Tienes 5. Vamos entonces a pasear al parque de diversiones. 4, no es el 5 que te pedí, pero no te lo mereces porque no cumpliste tu parte. Aún así, yo voy a llevarte al, al, al parque de diversiones. Ahora, la gracia desmerecida, como es para nosotros, en nuestro caso es este niño entonces que no solo no ganó 5, sino que ni siquiera fue a presentar su examen y se pagó del colegio o de la escuela. Imagínense. No sé si me entiende. O sea, hizo todo lo contrario. O sea, es que di que no, o sea, ni siquiera quiero participar. O sea, hago trampa, me retiro, o sea, hago todo lo posible para que no sea posible de ninguna manera que yo me gane ese premio. Ese es, eso es beca universal, así mismo, dice hermano Didier. O sea, esa la beca universal es buena, o sea, ni siquiera hago todo lo contrario, quiero una beca, pero hago todo lo contrario para ganarme una beca. Entonces, eso es gracia en el sentido de que usamos una palabra más fuerte. A mí me gusta usar esta palabra y creo que en La Roca varias veces hemos mencionado esta palabra, desmerecido, porque realmente eso es lo que hemos hecho nosotros, hermanos. O sea, nosotros hemos hecho todo lo contrario a lo que el Señor eh, pedía de nosotros. Todo lo contrario hemos hecho.
aquí se dice, ni siquiera merece otra oportunidad para hacer el examen. Exactamente, ni siquiera merecería otra oportunidad. Es que nosotros no merecemos otra oportunidad. Y noten esto, hermano. ¿Se acuerdan el pasaje que le usamos en la prédica el domingo pasado, o sea, ayer, y la del domingo pasado? Porque pasado lo usamos dos veces, el domingo anterior y este que pasó. ¿Y qué pasa? El pasaje de 2 Corintios, cuando dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Y esto nos habla de lo que es la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia, hermano, yo quiero que entienda esto. O sea, no es que nosotros venimos a reconciliarnos con Dios. O sea, digamos, nosotros le fallamos a Dios, nosotros le quedamos mal a Dios, nosotros nos rebelamos contra Dios, traicionamos a Dios. Entonces, gracia inmerecida es que, bueno, le fallamos y venimos y entonces Él nos da lo que no merecemos, pues nos da la gracia, nos da la salvación. El asunto es que nadie ha venido a Dios, no sé si me entiende. Entonces ahí donde es una gracia, un favor desmerecido, porque es Dios mismo que viene a reconciliarse. O sea, usted me entiende, o sea, Dios mismo viene a reconciliarse con nosotros, porque nosotros, mira, nosotros le fallamos y nosotros no somos los que vamos a Él. Él viene a nosotros a pesar de que nosotros le fallamos. O sea, esto es tremendo. Recuérdense a Adán en el huerto. ¿Dónde estás, Adán? Adán se escondía, huía. Es Dios quien va a buscar a Adán después de su pecado. Adán no va a buscar a Dios después de su pecado. Es Dios quien va tras Adán. Eso es desmerecido, porque Adán hizo todo lo contrario. ¿Qué hubiese hecho nada más que fuese un favor inmerecido? Que Adán, después de pecar, viene a Cristo, viene a Dios, pues, de arrepentimiento. Pero no salió a esconderse. Pero aún así, Dios viene a él. Por eso es que tiene tanto significado la prédica de ayer, Emanuel, Dios con nosotros, porque es Dios viniendo a nosotros. Eso, o sea, eso es más profundo de lo que usted puede ver, hermano. ¿No? Eso es algo mucho más profundo. Así que entiéndalo, hermano. Nosotros, me gusta usar un término que por lo general no lo va a escuchar mucho, pero esa palabra existe, ese verbo existe y creo que nos representa más que inmerecido. Creo que desmerecido representa más lo que ha hecho el Señor por nosotros. Ahora, yo no pretendo ser más erudito que los eruditos, simplemente pues me identifico, al menos yo, en mi condición de pecador, me identifico más con esta palabra. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos visto acerca de la efectividad de nuestras buenas obras, el favor inmerecido, o sea, en cuanto a la efectividad es que es nula para la salvación, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros es la única esperanza que tenemos. ¿Ya? Teniendo en cuenta que no podemos por las obras, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros es la única esperanza que tenemos. Observa lo que dice la Biblia acerca de cómo somos justificados delante de Dios. En otras palabras, cómo somos salvos por Dios. Y entonces aquí tenemos Romanos 1:17 que voy a leer brevemente. Entonces, sígame en su Biblia, yo espero que me esté siguiendo. Romanos 1:17. Y dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un hermano aquí presente en esta clase me preguntó sobre este pasaje porque lo usan muchas veces para decir, y yo hablé un poquito de eso la semana pasada, pero este hermano no estaba y hoy sí está. Hoy sí está. Y él me decía que como que este versículo, ¿por qué lo usaban? O algo así me preguntó en cuanto a esto del justo por la fe vivirá. Y la gente lo toma de que no, yo no estoy trabajando, pero yo vivo por fe, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y bueno, el hermano que me preguntó eso, le respondo aquí también, lo que ya dije en la clase anterior, el lunes pasado, que este versículo está hablándose en un contexto de salvación. Está hablando de salvación, no de alimentos. Aquí no está hablando de que la gente dice, no, el justo por la fe vivirá, por eso yo no trabajo. Hey, ¿por qué no estudias? Porque el justo por la fe vivirá. Eso no tiene nada que ver. Esto está hablando de salvación. Eso está hablando de salvación. Así que vemos que Martín Lutero, bueno, no, ya quise, este texto voy a profundizar un poquito más la otra clase, porque aquí quería compartirles algo de Martín Lutero, de la experiencia de Martín Lutero, que yo sé que yo lo he compartido en otra ocasión, pero quiero compartirlo para los nuevos. Cuando Martín Lutero lee este pasaje y sale confrontado, porque de hecho, gracias a este versículo, Martín Lutero dice que odiaba a Dios, porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, ¿cómo que en el Evangelio la justicia de Dios? Y Martín Lutero entendía la justicia activa, no pasiva. O sea,
a nosotros como quien dice, expuestos sin intermediario y sin protección ante la ira de Dios, porque dice, si en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y miren lo que dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres. Entonces Martín Lutero dice, estamos fritos. ¿Cómo que el Evangelio es buena noticia y me está diciendo que la justicia de Dios se revela en el Evangelio? La justicia de Dios es que yo debo ser fulminado. Y Martín Lutero dice, no, hombre, yo odio a Dios porque cómo que se va a burlar de nosotros. Ya no es suficiente que somos pecadores, que luchamos con el pecado, que estamos en esa batalla y ahora él dice que el Evangelio que es buena noticia es justicia de Dios que se revela. Y luego dice que la ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia. Entonces Martín Lutero tenía un choque con este pasaje y pasó horas y horas hasta que entendió el significado y entendió que la justicia de Dios aquí es en una forma pasiva, no activa. ¿Por qué? La justicia de Dios se revela por fe y para fe en el Evangelio, porque la justicia de Dios se aplica a Jesucristo, quien es el que carga. Y los que no están allí son los que van a recibir, miren lo que dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero nosotros no somos los que restringimos la verdad. Así que ahí la justicia se va a revelar tanto por medio de Cristo que recibe la justicia de Dios para que nosotros seamos justificados, hechos justos, y están los que van a recibir la ira que no quieren ver la verdad. Y es lo que de una vez Pablo en Romano procede a describir, que se entregaron a sus pasiones, que no le dieron gloria, que prefirieron adorar a la criatura antes que al Creador y todo lo que usted ya conoce, que sigue hablando Pablo a continuación. Pero bueno, no quiero hoy entrar mucho en este detalle. Romanos 3, 21, 31. El 21 al 31 es bastante, pero creo que es importante leerlo. Lo voy a leer de la siguiente manera. Así dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Wow, dice, que esto no me ayuda mucho. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Luego dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Veredicto terrible para nosotros. Dice después, siendo justificados gratuitamente, aquí entra el Evangelio, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Luego dice el 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Propiciación, esta palabra propiciación. Propiciación. Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es quien aplaca, escucha esto hermano, aplaca la ira de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Porque este término se usaba en el paganismo para esto cuando querían de que salía el kraken del mar y había que darle una virgen para que se la comiera y dejara a los griegos tranquilos. ¿Se acuerdan esas escenas de las películas estas de Furia de Titanes y de Zeus y de todas estas cosas, ¿no? Bien, eso es una propiciación, pero esa propiciación es pagana, no es la propiciación pagana. ¿Cuál es la propiciación cristiana? Es la siguiente. Jesús es el Hijo de Dios y es perfecto. Cuando encarnó fue perfecto entre nosotros, cumplió lo que nosotros no pudimos cumplir y todo esto. Pero Dios, que es santo, perfecto, justo, Él tiene que castigar el pecado porque si no lo hace, Él no sería perfecto y justo. Ahora, Él al castigar el pecado va a castigar con su ira, que es uno de los atributos, le gústele o no le guste, la ira de Dios es uno de los atributos de Dios y que veremos más adelante también en la teología de la adoración. Esa ira tiene que castigar el pecado. Ojo, y a los pecadores que practican el pecado, como leímos ya y le mandé el devocional en uno de los salmos que mandé. O sea, la ira de Dios tiene que castigar el pecado y al pecador. Entonces, esa ira necesita, no porque Dios es malo, no, es porque Dios es justo. Es la diferencia. ¿Me entiende? El pecado tiene que castigarse y el pecador tiene que recibir castigo no porque Dios es malo, porque muchos dicen, ay, Dios es malo que quiera castigar. No, es que es lo justo, porque el pecado necesita ser castigado porque el pecado es una falla. El pecado es un problema. El pecado destruyó la humanidad, que por lo tanto el pecado no es bueno. Entonces el pecado es malo. Entonces lo que castiga el pecado no puede ser malo, es bueno. Porque si no fuera malo, entonces simplemente es un servidor del pecado. No sé si me está entendiendo. O sea, el pecado es castigado porque el pecado es malo. El castigo es bueno porque castiga lo que es malo y lo que ha dañado a la humanidad.
Por lo tanto, la ira de Dios no es mala, sino que es una ira buena, porque esa ira va a castigar lo que ha dañado a la humanidad y lo que ha roto las relaciones entre las personas, lo que ha roto las relaciones entre el hombre, animal y el hombre y su propio planeta, cómo lo está destruyendo. Es el pecado. Entonces, Dios tiene que castigar eso. Sin embargo, esas son las buenas noticias del Evangelio, que Jesucristo recibe entonces esa ira que tiene que darse. O sea, ese castigo se tiene que dar y Jesús se pone, entonces él recibe ese castigo por nosotros. Por eso quiere decir que Él es nuestra propiciación, porque Jesucristo satisface la ira de Dios. Y una vez otra persona de aquí me preguntó y está presente, me dijo, oye, eso está raro, como hay una canción que cantamos eh, su sangre, bueno, Ceci, canta por favor la estrofa que yo ni me acuerdo ya cómo era santo. Estoy La de reprendido yo. Gracias Cristo. Ajá. Su sangre mi maldad lavó, gracias Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios. Ahí está. Gracias Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios y uy, esta persona quedó así como, ¿cómo? Eso está raro, eso suena raro. Porque claro, no dicen Dios es amor, hermanos. Hermanos, Dios es amor. Entonces Dios es amor y con su amor es un Dios loco que ay, pues tú pecas, hace lo que sea y Él no castiga. Entonces ese es un Dios imperfecto, hermano. Pero un Dios, el Dios bíblico, un Dios perfecto. La maldad, ¿se acuerdan? Yo mandé este salmo, si escuchan los devocionales, que el salmista dice, el mal no mora contigo. O sea, el salmista está diciendo, Dios y el mal se repelen, no pueden ni siquiera habitar juntos, no tienen concordancia, no puede, no puede. Entonces, como no puede, él tiene que castigar ese mal. ¿Y por qué? Porque ese mal a Dios no le hace daño, hermanos. Ese mal es el que ha hecho que cada uno de ustedes sufra las consecuencias de ese mal, de ese pecado. Si aquí alguien le ha hecho algo malo, si te han botado del trabajo, si han abusado de un familiar, si han asesinado a un familiar, si te han robado, todo eso es consecuencia del pecado y eso tiene que castigarse, hermano. Y ya yo hablé de eso en otra clase, que no voy a hablar ahorita también de apologética que hicimos en teología de la oración sobre el asunto del pecado, porque si nosotros decimos que el pecado no tiene que ser castigado, hay que eliminar las leyes. Eliminemos las leyes. Porque es que acaso cuando meten al asesino preso, ¿qué están haciendo? Castigando el pecado, hermano. Castigando el pecado. Es que lo están metiendo, dije, no, mira, lo estamos metiendo por guapo, es que es muy guapo. No sé si me entienden, hermano. Sáquese esas ideas de su cabeza paganas y cristianas falsas. O esto no lo estoy diciendo contra la persona que me dijo esto, sino porque no es culpa de esa persona, esto es culpa de la mentalidad que se nos ha metido por un cristianismo falso que nos han inculcado en las iglesias de Latinoamérica, hermanos. Entonces, la ira de Dios tiene que ser satisfecha y Jesucristo la satisfizo. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que dice Pablo, y siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió. Oh, mire esto, hermano. A ti debió exigirte, a ustedes lo debió exhibir, pero fue Jesucristo exhibido públicamente como propiciación. O sea, públicamente Jesucristo fue quien hizo satisfecha la ira de Dios que tú tenías que recibir. Por eso Él es nuestra propiciación. Dice, por su sangre, a través de la fe, imagínense, como demostración de su justicia. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que Martín Lutero no entendía. Dios demostró su justicia en Jesús, hermanos. ¿Por qué? En el perfecto, puro, santo, bueno, obediente, justo. Y para que nosotros andemos por ahí diciendo, somos salvos y viviendo como nos da la gana. Continúo leyendo este pasaje en la otra clase. Hasta aquí creo que usted puede tener bastante para meditar, para ser exhortado, ser consolado, para poder meterle mente y crecer en su fe, hermano. Pero por favor, fue satisfecha la ira de Dios. Sí, fue satisfecha porque es Él que es justo y santo y perfecto, tiene que castigar el mal. Y no lo ha castigado en ti, ni lo castigará en ti. El día del juicio no lo va a castigar en ti, ni lo va a castigar por la eternidad, porque ya castigó a su Hijo. Ay, que Dios es malo que castigó a su Hijo. El Hijo se ofreció con mucho gusto por ti.